Esto es Hablando de Todo y de Data, el podcast donde verás la verdadera importancia de los datos y su aplicación en nuestra vida. Muy buenas, un día más, solo ante el peligro. Esto se está empezando a convertir en una costumbre, porque ya sabemos que lo que repetimos un par de veces durante bastante tiempo, no solo un par de veces, se convierte en hábitos. Y hablando de hábitos, en el podcast de hoy me gustaría comentar algunos puntos de los que vimos con Alberto Álvarez de MacroWizard en el último podcast. Alberto, recordamos que es experto en nutrición, hábitos, viajes y entrenamiento o fitness. Así que vamos a comentar ciertos puntos de cómo vamos a relacionar los datos, las matemáticas, la inteligencia artificial y el tema de Alberto. La verdad que creo que va a sorprender a más de uno. Y en una de las cosas que más de acuerdo estoy con Alberto es en los básicos. Los básicos en general. Es decir, ¿qué es un básico? Bueno, algo que nos sirve para construir encima. Porque es muy fácil ver que los cimientos de una casa son la parte más importante, pero realmente cuando estamos empezando no consideramos los básicos y siempre queremos atajos y píldoras mágicas. Así que también vamos a comentar una de las cosas que Alberto recalcó y es la dosis mínima efectiva. Alberto dice que siempre está en búsqueda de esa dosis mínima efectiva para conseguir resultados, para conseguir sus objetivos, para llegar justo a donde quiere llegar. Y a mí me vino a la cabeza la regla de Pareto o la ley del 80-20. Eso que dice que la mayor parte del efecto de algo es causada por una proporción pequeña. ¿Y esto dónde pasa? Oye, pues nos pasa en los negocios, porque muchas veces el 20% de nuestros clientes, aunque no sea el 20%, una pequeña proporción de nuestros clientes, nos causa la mayor parte de los beneficios. Esto pasa en cadenas de producción y, por supuesto, como no iba a ser de otra manera, también pasa en nuestra vida. Y muchas veces hay ciertos puntos que nos reportan la mayor parte de nuestros beneficios a nuestra salud, a nuestros hábitos y a nuestra forma de ser. Por eso, recordar, para ya cerrar el tema de Pareto, que también se conoce como la ley de los pocos vitales. Y es un fenómeno estadístico y por eso creo que es tan importante relacionar esto de la estadística, porque es parte de la ciencia de datos, de los datos, del análisis con nuestra vida. Así que a tener en cuenta siempre el diagrama de Pareto, no solo en nuestros negocios, sino en dónde tenemos que poner el foco, porque muchas veces nos centramos en intentar abarcar lo máximo posible y a veces es mejor poner foco en esa parte importante que nos va a reportar la mayor cantidad de beneficios, o la mayor parte de ellos. Otra cosa que me resulta muy curiosa es la ciclicidad de las tendencias. Ahora toca la inteligencia artificial. Si nos vamos al mundo del fitness, de la nutrición, como comentaba Alberto, hay dietas que se ponen de moda. Hace un tiempo era la paleo, luego la keto, y cíclicamente se van renovando por tendencias. Ahora mismo la inteligencia artificial tiene mucha pegada. Queremos vender que los datos tienen una importancia brutal, pero no deja de ser una moda que a mí no me gusta y que realmente quiero que se interiorice y se saque el partido que tiene analizar datos y aplicarlos al negocio, a la vida y a todos los sectores que tocamos en este podcast. Así que muy sencillo, mi mensaje hoy es céntrate en las bases, tanto en la formación como en tu vida, aplica Pareto o si no lo aplicas, ten en cuenta que el 20% de lo que hagas muchas veces te va a reportar el 80% del beneficio. Y recuerda que a veces las tendencias no son más que ciclos que suceden y que se irán repitiendo, aunque no sea de lo mismo, de algo muy parecido. Y bueno, fíjate, hoy la casualidad, hablando de hábitos, de nutrición, creo que tiene mucha relación mandar un saludo aquí a la gente con la que tuve el co-living de Sin Oficina en Montoro. Así que nada, siento haberme ausentado, os mando un beso, os quiero mucho y que os den. También os digo que os den mucho amor. Y ahora vamos a centrarnos en una cosa que a priori no tiene ninguna relación con las matemáticas o con la inteligencia artificial, y es el fitness.
El fitness, ya nos dijo Alberto que muchas veces se malinterpretaba con tomar batidos de proteína, entrenar y ser Arnold Schwarzenegger. Mucho más lejos de todo esto, el fitness realmente es conseguir ajustarte, conseguir un estilo de vida que se ajuste a ti y que te mejore. Y esto, como le dije a Alberto, tiene mucha relación con la inteligencia artificial y con un tema concreto que es la optimización. La optimización es una rama muy grande. Normalmente se asocia con la computación o en la programación, el desarrollo, pero tiene una parte matemática muy fuerte y se utiliza también en investigación operativa o investigación de operaciones, que no es más que una disciplina que utiliza métodos analíticos muy avanzados, es decir, cosas muy complejas que luego realmente no lo son tantos, para ayudar a tomar mejores decisiones. Es una ciencia administrativa y es algo que tiene muchos años. De hecho, tiene su origen en la Segunda Guerra Mundial, en el bando aliado. Me refiero a la investigación operativa moderna, por supuesto. En gran medida, esto de la investigación operativa contribuyó a que este bando aliado ganara la guerra. De hecho, hay una anécdota muy curiosa que es lo del control de calidad secuencial de Wald. Puede sonar un poco a chino, igual a muchos de vosotros os suena, pero básicamente había un problema en la guerra y es que había que reparar los aviones. Los aviones llegaban otra vez al hangar y llegaban con un montón de disparos en una zona del ala. ¿Qué pasaba? Que todos los ingenieros decían, no, hay que reforzar esa zona del ala porque los aviones vienen muy dañados y el resto del ala y del cuerpo del avión no tiene daños. Hasta que llegó un punto en el que dijeron, oye, espera un momento, quizá si los aviones que regresan tienen daños ahí y tienen perfectamente intactas el resto de piezas, es posible que los que caigan sea porque esas piezas son más vulnerables y son las que haya que reforzar. Esto hizo que se añadiera el refuerzo a unas piezas diferentes a lo que la intuición decía a esos técnicos. Y por tanto, consiguieron que los aviones fueran mucho más resistentes. Por eso digo que fue un secreto militar que contribuyó a que el bando aliado ganara la Segunda Guerra Mundial. De hecho, ya sabéis que los ejércitos y la milicia, la parte militar, Estados Unidos apuesta mucho por esto, por la investigación militar. Y la investigación operativa tiene mucho que ver con esto, porque los problemas, la estrategia militar, muchas veces se puede resolver con esto que hemos llamado investigación operativa. De hecho, el nombre viene de ese objetivo bélico de investigar las operaciones militares. Los ejércitos, al final, son organizaciones complejas con un montón de problemas que hay que resolver. Problemas de coordinación, de logística, de producción de armamento, de entrada de tropas, de salida de tropas. Y esto se puede extrapolar a organizaciones, a negocios, como puede ser una cadena de distribución, un negocio con una suscripción, incluso una compañía de telecomunicaciones. Y si nos ponemos aún más exquisitos, nuestra vida puede ser una organización con un montón de problemas complejos diarios. Por eso, la investigación operativa, los datos, todo esto que comentamos en el podcast, no solo sirve para tu negocio si eres emprendedor o para tu empresa si estás trabajando en el departamento de una empresa, sino que es algo que puedes aplicar a tu vida. Porque a veces pensar con estrategia y tener herramientas de esas matemáticas que todos tememos nos va a ayudar a resolver mucho mejor este tipo de problemas. Y volviendo un poquito a lo que estábamos comentando antes de la optimización. En el caso más simple, optimizar consiste en maximizar o minimizar una función matemática, ¿sí? Al final, esa función se puede conocer como función de fitness. Por eso quería relacionarlo con el fitness general del que se habla, que no es más que un ajuste, que mejor se ajusta a nuestro estilo de vida. Entonces, como consiste en optimizar, que es maximizar o minimizar esa función que estamos hablando, para ello es necesario definir primero un error, es decir, una métrica con la que vamos a medir, es decir, nuestra vara de medir en la vida, si un resultado es favorable o no para nosotros. Esa métrica la vamos a poner cada uno y va a ser en función de nuestros objetivos. Alberto comentaba en el podcast que al final cada uno tenemos unos objetivos diferentes y una serie de problemas diferentes. Y esto al final es igual que los problemas de optimización.
Muchas veces tratamos de optimizar todo lo que tenemos con la misma métrica y esto es un grave error. Lo que debemos hacer realmente es cada uno definir muy bien cuál es la función de error, es decir, cuál es el coste de lo que queremos maximizar o minimizar. Porque quizá para mí mi objetivo es maximizar mi tiempo libre y no maximizar mis beneficios en el negocio. Entonces, la función que mejor se ajusta y que por tanto va a optimizar mi problema no será la misma que para esa persona que busca maximizar sus beneficios. Y siguiendo con los nombrajos matemáticos de la optimización, vamos a hablar del dominio definido. Y el dominio son las circunstancias de cada uno. Quizá una persona que tiene mucho tiempo libre y poco dinero quiere optimizar esa función de mejorar sus beneficios y por tanto sus condiciones para optimizar o para calcular esa función de fitness van a ser diferentes. Si os fijáis, este concepto matemático de la optimización, que parece algo que no tiene nada que ver con nuestro mundo, es muy parecido a cómo funcionamos y a cómo nuestra lógica y nuestros hábitos, como comentaba Alberto, son útiles para mejorar nuestro desempeño diario. Obviamente, relacionándolo con esto, no todos los problemas son optimizables, es decir, no siempre vamos a encontrar un máximo o un mínimo. Y ahí entra un terminito o un terminazo, depende cómo lo queramos ver, que es la convergencia. No siempre vamos a conseguir que un problema converja a la solución. Es decir, no siempre vamos a conseguir una solución óptima para nuestro problema, porque óptimo es una palabra que se nos queda grande. Por eso me gustaría comentar un tipo de problemas de optimización, que son los que se conocen como heurísticas. Estas hacen suposiciones sobre el problema que está siendo optimizado y no garantizan la solución óptima, pero al menos garantizan una solución que puede ser aproximadamente la óptima. Al final, las heurísticas se utilizan para encontrar soluciones aproximadas de un problema cuando los problemas son extremadamente complicados. Entonces, haciendo un pequeño resumen, tenemos el fitness, que lo interpretamos como gente con batidos muy fuerte con sus pesas y Arnold Schwarzenegger, y realmente es encontrar un estilo de vida saludable o no, no vamos a marcarlo de ninguna manera, pero que se ajuste a nosotros y que al final nos optimice. Y en esa optimización es donde hemos dicho que influye el dominio, es decir, cómo estamos, dónde estamos y qué estamos haciendo, y por supuesto unas condiciones que van a depender de cada persona individual. Al final la optimización es exactamente igual. Y cuando creamos un modelo de inteligencia artificial, lo estamos creando enfocado a tareas concretas. Y obviamente cada modelo va a estar optimizado para esa tarea. Así que bueno, la próxima vez que pienses en inteligencia artificial como algo omnipotente, que resuelve todo, dale una vuelta a esta pensada y recuerda que cada problema tiene un dominio y unas condiciones diferentes y lo que sirve para uno no sirve para otro. Con esto también mucho cuidado, porque evidentemente en el equilibrio, en el punto medio, en el equilibrio, ese yin y yang, está la clave. Y no hay que ser ni demasiado específico como para quedarte bloqueado, ni demasiado generalista como para no atinar ni pie con bola. Me gustaría que la próxima vez que pienses en el término fitness, veas un poco más allá y te acuerdes de ese ajuste, de esa optimización y de eso que buscamos al final. Llegamos a la recta final y 2 temas que hay que tocar, súper importantes. Uno tiene que ver con los objetivos. Alberto tiene una frase que me encanta. Entrenar no es lo mismo que hacer ejercicio. Parece una obviedad o una gilipollez. No sé exactamente qué es lo que parece, pero vamos a analizarlo en profundidad. Entrenar implica que tienes un objetivo definido y que te centras en él. Hacer ejercicio es, bueno, estoy haciendo ejercicio, me gusta, me lo paso bien, es súper positivo, no lo quitamos desde aquí, pero no es entrenar. Entrenar tiene ese concepto de objetivo. Tú entrenas para algo, entrenas con un fin. Haces ejercicio con el mero fin de divertirte o sin ningún tipo de fin. Y esto tiene mucho que ver con los juegos, no los juegos de videojuegos, sino los juegos como parte de esa estadística e investigación operativa. La teoría de juegos tiene un punto que me parece clave, y es los juegos que tienen una suma positiva o una suma cero.
Un juego con suma cero es un juego en el que los participantes se quedan igual. Lo que gana uno lo pierde otro. Sin embargo, los juegos con suma positiva son juegos en los que el resultado final hace que todas las partes ganen. Y ahora, fíjate, te voy a decir una cosa. Los nacimientos son causados por la población de cigüeñas de una ciudad. Y estarás diciendo, Alfonso está completamente drogado. No, ni mucho menos. Voy a hablar de una cosa que se predica mucho pero que realmente no lo aplicamos. Y es eso de la correlación no implica causalidad. Y voy a traer un ejemplo que me parece totalmente divertidísimo. Y es justamente cómo se ha demostrado en un estudio científico. Estoy haciendo el gesto de comillas porque claramente no me estás viendo. Y es que demuestran cómo la población de cigüeñas está relacionada con el número de nacimientos. Y por tanto, como no hay otra causa posible, porque todo el mundo lo sabe, las cigüeñas son las que traen a los bebés. Y ahora hablando en serio, es muy sencillo encontrar relaciones que no tienen por qué ser causales. Esto se llama correlación espuria. Y me parece muy interesante comentarlo porque en el tema de la nutrición y el entrenamiento, hablando de esa ciclicidad que hemos comentado antes, Alberto ya lo dice, que hay muchos estudios y muchas conclusiones y muchas veces se establecen relaciones de correlación cuando realmente no es la verdadera causa. Y esto pasa mucho cuando quieres adelgazar. Admiro mucho a Alberto y desde aquí le vuelvo a agradecer el haberse pasado por el podcast. Pero ya comentó que había perdido 65 kilos. Y eso no es debido a la dieta del Twinkie, a comer manzanas a las 4 de la mañana o a llevar zapatillas deportivas. La causa real es un déficit calórico. Y muchas veces estas correlaciones nos impiden ver la causa real. Así que, ojito, porque correlación no implica causalidad. Y es muy fácil encontrar correlaciones espurias. Hasta en estudios, aunque parezca contradictorio, hay que tener ese espíritu crítico y evitar la polarización. Porque ahora mismo estamos en un punto en el que te tienes que radicalizar. Si no defiendes una idea a capa y espada, no eres guay, no eres guachi. Los puntos medios no están bien vistos y la escala de grises a veces no vende tan bien, no es tan trendy. Así que, bueno, yo desde aquí animo a que la gente tenga espíritu crítico, a que piense las cosas dos veces, a que analice y a que busque su fitness. Y por último, voy a hacer una reflexión matemática tirando un poquito de hábitos que espero que a Alberto también le guste. Y es que tengas cuidado porque las matemáticas son muy traicioneras. Realmente un 0 en una suma no aporta nada, pero en una multiplicación te destroza el resultado final que vas a conseguir. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en próximos episodios. Gracias a ti que nos estás escuchando por el apoyo y a Bunker Studios por la postproducción de este audio. Comparte el podcast si te ha gustado y síguenos en redes sociales.